Hola y bienvenidos a esta nueva transmisión, a este nuevo video tutorial en vivo. Ahora aprenderemos a hacer llamada en Huayno Huancaíno. Hice más antes un estilo. Ahora vamos a hacer un segundo estilo. Estas llamadas lo estamos tomando de Huaynos que ya existen y nos puede servir para poder tocar este género. Vamos con la imagen hacia el teclado. Bueno, ahí tenemos nuestro teclado. Ahí está. La llamada que vamos a hacer hoy día va a consistir en lo siguiente. Por ejemplo, si está en la menor, primero vamos a tocarlo. Están viendo, esa va a ser la llamada que vamos a realizar ahora. Bueno, lo que voy a hacer por el momento, voy a repetir esta llamada, pero esta vez les voy a indicar qué estoy realizando, ¿ok? Primero, si nuestro Huayno se encuentra en la menor, obviamente hay que tomar en cuenta su relativo es do mayor. ¿Cómo construimos esta llamada? Hago una la menor aquí, pero en su primera inversión. Esto también es igual a la menor, ustedes saben esto. Porque es igual a hacer la menor aquí, y solo estoy tocando esto. Esta es otra la menor, pero en su primera inversión. Desde ahí hay que saber que la escala de do es todos los blancos. Avanzo seguido. ¿Y cómo me estoy moviendo aquí ya también en esta mano? Simplemente estoy bajando, descendiendo acordes que entran en el círculo armónico de do. La menor, sol, fa, mi mayor. Ahí vamos probando. Luego mi mayor es ya otra que se sale de la escala, no está dentro del círculo armónico de do o la menor. Porque se dan cuenta que es como un cambio fuerte. Entonces, en resumen, ¿qué hemos hecho? Primero, llamo así. Estoy prácticamente la quinta y la primera. La quinta y la tónica. Puedo hacer este mismo. La menor, sol, fa. Y aquí, el que voy a pulsar, el que le sigue después de fa, mayor. Eso obviamente no está dentro de la escala, como les digo, dentro del círculo armónico de do, pero entra en el Huayno. Luego hago 4 veces aquí, pero de forma rápida. Y ahí acaba. 1, 2, 3, 4, pam, pa, 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 pam. Y otra vez, pa, pa, pa. Y golpeo con los dos últimos que quedan de la primera inversión de la menor. Bueno, para poder construir esta llamada a un segundo estilo, en primer lugar debemos conocer inversiones de acordes, luego la escala mayor, su relativo de la menor es do mayor, la escala entonces de do, y luego saber qué acorde se sale, luego saber los círculos armónicos de do de forma descendiente, y luego un acorde que se sale de ese círculo armónico que normalmente se usa en los Huaynos. Estos tipos de llamadas hay en Huaynos que no están dentro de la escala ni del círculo armónico. Pero por si acaso, si aún no conoces de todo lo que acabo de hablar, voy a hacer de si menor y de do menor. A ver, vamos a volver a hacer de la menor de manera continua. Han visto.
Si lo voy a repetir de manera lenta, sería así. Este es un tutorial en vivo, al final voy a poder leer sus comentarios en tiempo real. Cuatro veces. Otra vez. 1, 2, 3, 4, ¡pam! Bueno, ahora voy a hacer en si menor. ¿Cómo voy a construir lo que acabo de hacer? Ya también si la canción estaría en si menor. El guayno de si menor se acompaña con fa sostenida que se sale de su escala. ¿Cómo podemos obtener estas notas que se salen de la escala del círculo armónico? Simple. Relativo de si menor era re. Siempre hay que conocer hasta eso. Y de re voy a avanzar un tono con un semitono. Re, re sostenida, mi es un tono. Mi, ¿no es cierto? Este es mi un tono. Fa. Tengo que llegar hasta fa sostenida. Otra vez, por ejemplo. 1, 2, 3, 4. Para que llegue a fa sostenida. Por ejemplo, ¿cómo he llegado de... ¿Me están viendo? Tengo acá una la menor. Para que haga esta mi. Su relativo de la menor obviamente es do. 1, 2, 3, 4. Tengo que avanzar en realidad 2 tonos. Un semitono hasta do sostenida, un tono hasta re, otro semitono hasta re sostenida, un semitono hasta mi. En total, 2. Tengo que avanzar 2 tonos. Entonces, ¿cómo construimos en si menor? Estamos en si menor, que es relativo de re. Y de re voy a avanzar un tono. 2 tonos. Avanzo 2 tonos. Re. Semitono. Tono. Tono más semitono. Y 2 tonos. Ya lo tengo. Eso ya les puede salir de por sí, pero les estoy dando un truco como podrían sacarlo. Igual, hacemos una si menor acá, su primera inversión acá sería. Han visto, acabo de hacer esta llamada, pero ya también en si menor. ¿Cómo lo hice? Lo voy a volver a repetir. Wow, somos 20 espectadores. A ver otra vez. Aquí tengo la si menor. Es la primera inversión de si menor y desde ahí voy a avanzar el camino que es de la escala de re mayor. Y acá voy a descender las notas que entran dentro del círculo armónico de re o si menor. Desciendo. Luego me voy a esa nota que sale de su escala. Y prácticamente cerca de esta, digamos, esta es la nota que sale de su escala. Desde aquí, desde la quinta, esta es primera, tercera, quinta. 5, 3, 5, 3, pero con esta. Le acompaño con esta. 4 veces, si menor. Igual con el último. Ahora probaremos ya también con do. Do menor. Como les dije, para encontrar el acorde que se sale de la escala, para los guaynos, pam, 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 que sería en este caso sol. ¿Cómo hice? Primero do menor es relativo de re sostenido mayor, y a este le voy a avanzar 2 tonos. Primer semitono que avanzamos sería una mi. Fa sería ya un tono, fa sostenida sería un tono más un semitono y 2 tonos sería sol. Por eso he encontrado sol. Ahora lo que hemos hecho en el tutorial es vamos a usar la primera inversión de do menor, que sería en este caso este. Porque este es do menor, su primera inversión es esta. Y tengo que avanzar el camino de la escala de re sostenido mayor.
pero desde aquí. Luego voy a descender los acordes que entran dentro del círculo armónico de do menor o re sostenida. ¿Ves? No le da porque no he tocado en su escala. Su escala de re sostenida es esa, ven. Y ahí el sol. Luego me voy a este sol. ¿Ven? Han visto, he podido construir de acuerdo a lo que les he dicho. Voy a hacer un resumen con esta do menor. Pero voy a utilizar, esta es puro string. Por partes. Primero, si la canción está en do menor, tengo que encontrar esa nota que se sale de su escala que le llama. Que en este caso sería sol. ¿Cómo lo he obtenido? Primero, do menor es el relativo. Tengo que buscar una nota mayor de re sostenida mayor. A este le voy a avanzar 2 tonos y así llegaría a sol. Por eso he encontrado sol. ¿Están viendo? Ahora, para empezar a hacer la llamada, obviamente la canción está en do menor, que es relativo de re sostenida mayor, y tengo que saber la escala de re sostenida mayor. Estoy tocando así para que se guíen. Si aún no conoces de estos términos, no te apresures, hazlo con calma. Por eso estoy realizando, por si acaso, de la menor, de si menor y de do menor, y lo pueden ver como un tutorial para que lo puedan tocar de frente. Pero les estoy enseñando cómo lo he construido. Una vez obtenido esa do menor, lo que hice fue tocar la primera inversión de esa do menor, que es esta. Y luego voy a recorrer el camino de la escala de re sostenida mayor. Y mientras hago ese recorrido, esta mano va a descender los acordes que están dentro del círculo armónico de do menor o re sostenida, pero va a descender desde do menor. ¿Cómo descendería? Y por último va a tocar esa nota que sale de la escala. Y por último, aquí está una sol como esta que estoy tocando en esta mano. Voy a tocar esta. Seguido, ¿se dan cuenta? De aquí le avanzo un tono y un semitono. 4 veces. 1, 2, 3, 4. Y caigo acá en do. Y termino con la última parte de la primera inversión. ¿Se dan cuenta? Esa es una forma de construir. Sí, espero que lo hayan entendido, por eso lo he dicho y lo he vuelto a repetir a detalle. Pero si todavía no conoces de algunos términos que acabo de hablar, ten paciencia, todo se aprende poco a poco. Por si acaso voy a hacer de re menor, de repente tú ya quieres hacer esa llamada de frente y se encuentra en re menor. Aplicando esa construcción, en primer lugar yo ya de por sí sé cuál es la nota que sale de su círculo armónico. Esta llamada, ¿ven? Es la mayor. Si sabes esto, ya no hagas esa construcción que hago para llegar a la. Porque es fa y la. Lo que haría acá, está una re menor. Primer relativo. Y como re menor es relativo de fa, tengo que usar la escala de fa. La escala de fa son estas. Ahí están bien. Entonces, haciendo el recorrido. Han visto, he podido construir ya entendiendo la escala, todos esos términos. Pero si no, véanlo como un tutorial. ¿Cómo podría ser entonces? Si estaría en re menor, lo haría así. Lentamente. Re menor acá. Do. Ahí solo acá. Y obviamente en la. Luego hago 4 veces aquí.
Luego, bueno, y este sería el video tutorial de hoy día. En resumen, por última vez, en primer lugar, si está en re menor, tengo que buscar el acorde que sale de su escala, porque los guaynos tienen este estilo. Si vas a tocar guayno, tú sabes esto o esto. Pam, 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 pam. Así son los guaynos. Luego voy a bajar y acá voy a descender los acordes que entran dentro del círculo armónico de re menor que estoy tocando. Y aquí voy a bajar la escala de fa mayor, que fa mayor, porque re menor es el relativo de fa mayor. Bueno, y es la forma de construir. Con el tiempo lo van a hacer de manera así rápida, como han visto, porque delante de ustedes, yo por ejemplo esta llamada no lo hacía en re menor y lo acabo de construir. Si tienen alguna duda, no duden otra vez, valga la redundancia, de escribir en la caja de comentarios o pueden contactar mis redes sociales para aclararles. Pero esos son el segundo estilo de llamada. Ya tocamos en la menor, es así. De acá. Más adelante vamos a hacer otros estilos más simples, pero las formas de construir esos estilos en cualquier acorde siempre debes conocer, y eso les sugiero que si todavía no lo sabes lo aprendas con el tiempo. Es círculos armónicos, inversiones, eso ya está en el canal, y las escalas mayores, la escala de do mayor, de do sostenido mayor, de re, así hasta llegar hasta la escala mayor de si, porque estos recorridos siempre van a ir dentro de la escala del acorde que estamos seleccionando o del acorde en el que se encuentra la canción. Si una canción, por ejemplo, se encuentra en la menor, hay que saber que la menor es el relativo de do mayor. Entonces tengo que usar la escala de do mayor. Así puedo avanzar de manera rápida. ¿Han visto? En cualquier acorde, si la canción se encuentra en re menor sostenida, puedo hacer esa misma llamada sin ningún problema, conociendo obviamente escalas y todo eso. Obviamente las escalas nos van a ayudar a poder improvisar, a poder sacar notas y a poder transportar rápido sin necesidad de poner aquí transporte. Es una solución que tenemos rápida, de repente los que tenemos órganos así sintetizadores, pero siempre es bueno saber cómo se ha construido, cómo se puede cambiar de tono cualquier llamada de guayno. En cualquier canción siempre es bueno saber las escalas, porque dentro de las escalas tú vas a improvisar. Han visto de repente guitarristas, tecladistas que están improvisando así y le está dando a la canción. ¿Por qué? Porque están haciendo recorridos dentro de escalas. Bueno, este es un tutorial en vivo, ahora sí es hora de leer los comentarios. A ver, para Enzo, un tutorial con el órgano CTK 2500. Lo haría, pero todavía no tengo el teclado Enzo Snyder. Si eres de Cusco, puedes venir para que hagamos un video juntos. Quiña TV, hola, buenas noches. Para John Martínez, el tutorial del tema, la casita del Grupo Alegría. Sí, ya se viene ese video tutorial, John Martínez, no te preocupes. Para Naxail Vázquez, un ritmo de balada en 3/4 XPS10. Claro que sí. Como te digo, Naxail, mándame un audio de una canción que tenga esa batería que tú quieres para hacerlo en LUT y compartir a todos. Quiña TV, saludos hasta Huancayo. Para John Quilla, un saludo para ti, John. Elmer Luna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hasta Cerro de Paso, wow, hasta la ciudad más alta, la capital más alta del Perú, que se encuentra Cerro de Pasco. A ver, es la capital de Pasco. Ricardo Vázquez, saludos para ti hasta Argentina. Bueno, como les digo, el objetivo es llegar a 20,000 suscriptores. A partir de ahí vamos a compartir sonidos y se van a venir más sorpresas para el canal. Bueno, Natsel creo que nos saluda desde México. A ver, Rudy que dice una pregunta: ¿cómo tocar en vivo? ¿Qué tal es el teclado que estás utilizando?
Bueno, estos teclados, ya les he dicho, cuando son profesionales te sirven para tocar en vivo. Hay varios grupos conocidos que tocan en vivo con este teclado. A ver, creo que puedes compartir samples del M1 para el XPS10. Claro, sería cuestión de samplearlo. Ya se viene un video de nuevos sonidos en el teclado XPS10. Ahora, Enzo, ¿para cuánto? Bueno, como te digo, Enzo, no tengo todavía el teclado. Si tendría el teclado, bacán, haríamos un tutorial. Bueno, también para teclados que no puedan samplear, vamos a poner la solución son los famosos controladores. Simplemente te compras un cable, usas una laptop y en la laptop descargas un programa que es el Kontakt o el Horizon, que son conocidos. Hasta ahora no lo hemos hablado. Creo que en la siguiente transmisión ya vamos a hablar de estos dos programitas. Son bastante interesantes y te solucionan bastante si tu teclado no se amplía, porque prácticamente como un teclado de computadora funciona tu teclado. La memoria es la computadora. Bueno, y este ha sido el video tutorial de hoy día. Ha durado 20 minutos. Wow. Si te ha gustado, no olvides de darle like, suscribirte. Saludos y que tengas un buen día. Ya estamos a punto de llegar a 20,000 suscriptores. Mi nombre es Brian Guayotuma. Nos vemos en un siguiente video. Bye bye. Dime, linda, si puedo volver junto a tus labios, porque te deseo tanto de mi sentimiento.